Retomando entonces las ponencias del segundo foro IDES, Tecnologías Geomáticas aplicadas al planeamiento territorial y gobierno, nos acompañará a continuación la ponencia Infraestructura de datos espaciales para un catastro multipropósito a cargo de Giver Antonio Salazar de la Alcaldía de Santiago de Cali, Subdirección de Catastro Municipal. Giver Antonio Quintero Salazar es ingeniero topográfico de la Universidad del Valle, especialista en sistemas de información geográfica de la Universidad de Manizales desde el año 2014, vinculado con el sector público desde el año 2009, trabajando en investigación con el Observatorio Sismológico del Suroccidente, laborando desde el año 2012 con la Subdirección de Catastro de la Alcaldía de Santiago de Cali. A través de estas actividades se ha permitido desempeñar labores como desarrollar análisis espaciales para la evaluación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo ante diferentes fenómenos naturales para distintos municipios localizados en el Valle del Cauca, generación de cartografía básica y temática para el Plan Municipal de Gestión de Riesgo en el municipio de Popayán, docencia en diferentes universidades, incentivando el uso de los sistemas de información geográfica para el análisis del territorio, liderar labores de calidad y control cartográfico en los procesos masivos de actualización catastral urbana y rural y participar activamente con entidades de orden local y nacional para la integración de las bases de datos del censo inmobiliario. Ha desarrollado experticia en el manejo de múltiples herramientas que conlleven a dar soluciones óptimas, permitiendo la optimización del recurso humano y tecnológico en el marco de diferentes proyectos que representan grandes impactos en la comunidad. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. El objetivo del día de hoy es principalmente darles a conocer los avances que ha tenido en temas de infraestructura de datos espaciales el Gobierno Nacional, el DNP, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en relación a la implementación de un catastro multipropósito. La ponencia, como ya lo mencionaba, se nombra Infraestructura de datos espaciales para un catastro multipropósito y pues soy Giver Antonio Quintero y trabajo precisamente en la Subdirección de Catastro Cali y hemos estado avanzando con todo este tema, no solamente para el municipio de Santiago de Cali, sino que hemos estado en contacto con otros catastros descentralizados y con el IGAC para darle vida a este gran proyecto. Pues les voy a mostrar el índice de los temas muy rápidamente que vamos a tocar en este periodo de tiempo, que es una pequeña reflexión sobre los elementos integradores del paisaje. Segundo, lo que son o lo que es la administración de tierras. Tercero, una infraestructura de datos espaciales para la administración de tierras, un contexto histórico de nuestro país, lo que es el LADM y por último, el contexto actual de lo que es catastro multipropósito. Quisiera que empezáramos viendo unas imágenes y haciendo una reflexión de todos los elementos que nos encontramos en el paisaje. En principio, esa es una imagen, digamos, muy bonita donde vemos un volcán de fondo. Todas las imágenes que voy a dar a conocer son en nuestro país y quisiera que hiciéramos un ejercicio de identificar todos los elementos que hacen parte integradora del paisaje de cada una de las imágenes. Segunda imagen. Esta es una iglesia, digamos, al sur de Colombia, muy bonita, que todo el mundo, digamos, quisiera ir y debemos de preservar, digamos, este tan importante elemento de nuestro país. Tercero, pues Guatapé. Quería mostrarles lo importante de un diseño, digamos, paisajístico que se ha hecho sobre ese territorio de Antioquia. Y finalmente, el Valle del Cocora. Entonces, son digamos que sistemas diferentes, pero nos ponen a reflexionar como personas, como seres humanos, como profesionales, del rol que desempeñamos
y lo importante que desempeña nuestra labor para la protección de los mismos. Me voy a anclar directamente en nuestra ciudad y vamos a tener en la imagen izquierda una imagen nocturna hacia la cordillera occidental, el Cerro de las Tres Cruces, y en la imagen del lado derecho estamos viendo desde el casco urbano hacia la montaña todo lo que es Farallones. Entonces, haciendo un ejercicio de todos los elementos que nos encontramos en el territorio, pues en principio podemos identificar muchísimos, pero quisiera mostrarles algunos, como lo son los bosques, que son tan importantes para la biodiversidad, la información predial, los cultivos, los cuerpos de agua, las vías y todo el tema de infraestructura. En la mitad aparece el hombre. Cuando el hombre comienza a aparecer como elemento o eje central de todos los elementos que están a su alrededor, ya comenzamos a hablar de una interacción que debe existir entre el hombre y todos estos elementos, y lo importante es la protección que le vamos a dar a estos elementos, las responsabilidades que nosotros tenemos sobre los mismos. Y empezamos a tener, o empieza a aparecer un concepto que se habla desde el nuevo sistema de administración de tierras, que es responsabilidades, restricciones y derechos. Esos tres elementos son importantes y van a jugar un papel muy importante en todo el concepto de sistema de administración de tierras. Responsabilidades, restricciones y derechos que tenemos sobre el medio ambiente en general. Para dar cumplimiento a responsabilidades que tenemos, por ejemplo, sobre el territorio, que es el cuidado del agua, restricciones es que yo no puedo, por ejemplo, ir desarrollando un cultivo o ir, digamos, implantando una vivienda en donde no se me corresponde, al igual que unos derechos que tengo a través de los certificados de tradición y demás. Pues en todo este sistema de administración de tierras no solamente juega un papel importante una entidad, sino que, como lo vemos en esta diapositiva, es un número importante de entidades a nivel nacional, regional y local que desempeñan una labor muy importante. Está la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia de Hidrocarburos, está el DNP, el IGAC, los catastros descentralizados, y muy importante, normalmente cuando nosotros hablamos de infraestructuras geoespaciales, pues se nos viene a la mente todas aquellas entidades que producimos información cartográfica y que tenemos que, digamos que por obligación y para cumplir objetivos misionales y visionales, compartirla. Pero aquí hay dos entidades que uno se preguntaría: ¿por qué la Fiscalía? ¿Por qué el Consejo Superior de la Judicatura? Es muy importante tener en cuenta que en este contexto de catastro multipropósito y sistema de administración de tierras no juega solamente un papel importante aquellas entidades que manipulen información geográfica, sino todas las que de cierta forma converjan y sean importantes para la toma de decisiones sobre el territorio. Entonces, podríamos nombrar muchas más que no aparecen acá, pero que son importantes para un sistema de administración de tierras. Entonces, sería muy importante entender qué es un sistema de administración de tierras. Para primero hablar de un catastro multipropósito, deberíamos primero hablar de un sistema de administración de tierras que es algo mucho más amplio, ¿sí? ¿Qué es la administración de tierras básicamente? Son procesos que se desarrollan, procesos que tienen entradas, salidas, datos, flujos, etcétera, y son procesos donde todas esas entidades finalmente van a converger para la toma de decisiones. Ejemplo, sobre un territorio yo puedo tener, por ejemplo, un suelo de protección. Entonces, ahí está el Ministerio de Medio Ambiente. Puedo tener un tema de regularización de la propiedad. Está el IGAC y los catastros descentralizados. Entonces, para un mismo territorio yo puedo, se pueden converger diferentes disciplinas para que se haga una buena gestión y administración de tierras. Eso es, en general, lo que es la administración de tierras, que es algo y es un concepto muy amplio. Siguiente, aquí hay una definición que la pueden encontrar lógicamente en la página de la FAO de lo que es administración de tierras. La definen como los procesos de registro y diseminación de información sobre propiedad, valor y uso de la tierra y sus recursos asociados. Esos procesos incluyen la determinación de los derechos y otros atributos de la tierra, la agrimensura y descripción de los mismos, su documentación detallada y la provisión de información relevante para el apoyo de los mercados de las tierras. Entonces,
antes de pensar en un catastro y cómo voy a registrar la tierra y cómo voy a tener una seguridad jurídica, importante es que demos fortaleza a lo que es la administración de tierras desde la definición de la FAO y lo que ya les he comentado. Hay unos, digamos, propósitos que están citados dentro de la misma definición. Importantísimo la garantización de la propiedad y seguridad jurídica de la tenencia. Ese ha sido, digamos, uno de los mayores inconvenientes que se han tenido en la historia de nuestro país, y a razón de ellos es que se han desarrollado diferentes conflictos y estamos viviendo un contexto histórico muy importante que son los acuerdos de paz, el posconflicto y demás, que requieren que fortalezcamos no solamente el tema catastral, sino que realmente regularicemos el tema de lo que el campesino va a poder producir, de si la intervención minera es viable o no es viable. Pero ¿cómo podemos desarrollar un buen manejo de la administración de tierras cuando tenemos una integración de todas las entidades a tiempo real? Existe un concepto que es interoperabilidad de las instituciones. Esta es, entonces, aparece el proyecto de una infraestructura de datos espaciales para la administración de tierras. Básicamente establecer un marco de referencia para la adopción e implementación de estándares y normas técnicas en torno a la administración de tierras. Aparece este concepto muy importante y va a ser un nodo de la infraestructura colombiana de datos espaciales, donde vamos a, o más bien, donde se van a definir unas políticas de operación y unos estándares para que todas las entidades a nivel nacional y local puedan integrarse y no existan los problemas que existen hoy en día. Existen dos problemas fundamentales. El primer problema fundamental es que la información, muchas veces una entidad levanta la información cartográfica muy bien, pero otra entidad la necesita. ¿Qué pasa? La transferencia de información nunca es como tan buena como uno esperaría. Punto número 1, entonces la transferencia de información y el compartir información no se está dando como un flujo como lo es esperado. ¿Y qué hace esto? Que se dupliquen los esfuerzos, se duplique todo el tema de levantamiento de información primaria, que es uno de los costos, digamos, más elevados que se desarrollan en un proyecto. Y lo segundo que sucede es que aún compartiendo la información entre entidades, el tema de semántica, digamos, comienza a determinar fallos en la transferencia de información. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando a mí me comparten información, muchas veces yo no entiendo dicha información. Muchas veces los campos o atributos que me ofrece una entidad que ha levantado la información, pues yo no los entiendo. Finalmente esa información yo no la voy a poder ni siquiera utilizar porque nunca la entendí. Entonces, si establecemos unos estándares desde el levantamiento con calidad, de cómo se van a llamar los datos, sus atributos y cómo nos vamos a compartir la información, vamos a hablar de verdaderos estándares y verdadera interoperabilidad de la información. Entonces, es muy importante y juega un papel relevante todo el tema de IDAT para Colombia. Pues esto no está suelto, lógicamente, como les decía, se desarrolla a través de un contexto histórico que se presenta en nuestro país y no es una realidad ajena a nosotros, es una realidad que nos ha impactado durante más de 60 años y todo el tema, el tema de conflicto que ha sucedido en nuestro país muchas veces es porque no se ha blindado y no se ha tenido una seguridad jurídica en cuanto a la tenencia del territorio. Si logramos entre todas las entidades blindar lo que es la seguridad jurídica frente al territorio, blindarnos frente a la toma de decisiones que se van a tomar sobre el territorio, lo que se puede, lo que no se puede hacer, la protección de las comunidades indígenas, la protección de las comunidades negras y todo lo que, digamos, que ha sido como elemento disparador para el conflicto. Si logramos fortalecer las entidades, si logramos que ellas se comuniquen, posiblemente vamos a establecer un verdadero plan, un verdadero desarrollo de posconflicto que sea realmente confiable y duradero. Entonces, el acuerdo final juega un papel muy importante. Estamos en una etapa de posconflicto y tenemos que mirar cómo las entidades nos vamos a comunicar. La ley 1753, el plan de desarrollo, tiene y cita muy explícitamente la modernización de los sistemas de administración de tierras. El COMPES 3859
del año 2016 ya define una política para la adopción e implementación de un catastro multipropósito. La misma Constitución Política y otra serie de, digamos, de normas que se han desarrollado para blindar el proceso. Quiere decir eso que el tema de IDAT no es un sistema suelto ni es porque alguien amaneció un día y dijo voy a hacer una IDE porque sí, no. Realmente hay un contexto no solamente histórico sino normativo que amarra todo el proceso de infraestructuras espaciales para la administración de tierras. Pero para que exista una verdadera IDE, pues tiene que existir un estándar. Entonces tenemos que comenzar a implementar, a adoptar y utilizar un estándar definido internacionalmente, que está siendo adaptado a través, hoy por hoy, de la Agencia de Implementación digamos, del Gobierno Nacional. Se ha desarrollado una entidad que está encargada de la adopción de una ISO. ¿Cuál es esa ISO? Sería la siguiente pregunta. Esta es la ISO que se ha desarrollado desde el año 2012 y sobre la cual no solamente Colombia debería, digamos, meterse de lleno a trabajarla, sino que hay otros países desde la Comunidad Europea, en Sudamérica está Argentina, México, Brasil, que están trabajando sobre esta ISO, la 19152. Quiero decirles que esta ISO no solamente es para el catastro, es una ISO que opera para todas las entidades que deberían acogerse a los estándares que están definidos ahí para una verdadera interoperabilidad. ¿Qué es básicamente esa ISO? Esa ISO define, bueno, me va a devolver, se denomina LADM, que es Land Administration Domain Model, que es básicamente, es una ISO que define el modelo de operación de todas las entidades y cómo deben de organizarse para la interoperabilidad. Básicamente, ¿qué es? Ellos definen, la ISO define varios elementos, entre ellos, empecemos por las partes interesadas. Debe existir el hombre, y para poder que podamos hablar de un LADM, pues tiene que existir la componente, digamos, de parte interesada, que finalmente va a tener una relación sobre el territorio. Puede ser sobre un predio, puede ser sobre un territorio general, pero ¿qué va a pasar entre la parte interesada y lo que le llamamos BA Unit? ¿Qué existe entre ellos? Los tres elementos que les comentaba ahora: restricciones, derechos y responsabilidades. Ahí las tres siglas están en inglés. Y cuando existen estos elementos, entonces el BA Unit es un concepto, por ejemplo, les voy a hablar de catastro. Normalmente tenemos responsabilidad sobre los predios, pero ahí el predio está como un concepto. Luego, ¿cómo yo voy a representar ese predio en mi cartografía? Lo puedo representar de diferentes formas, hablando de la parte catastral. Puede ser un polígono, cuando estamos hablando de terreno, cuando estamos hablando de un derecho sobre un área específica, o puedo ser dueño de una mejora o una construcción. Entonces, el Spatial Unit básicamente es la unidad espacial con que yo voy a representar el BA Unit. Finalmente, también define y es un modelo de operación para todo el sistema de medición. Entonces, no solamente para la parte catastral, sino para cualquier entidad que se quiera ajustar a la ISO 19152. Entonces, el BA Unit, ya visto como un modelo, como un diagrama UML, básicamente esta es la forma de presentación que nosotros, digamos, tenemos que empezar a trabajar para la modelación de nuestros datos en nuestras entidades. Un llamado importante que hace la agencia de implementación es que como ingenieros, normalmente que desarrollamos cartografía, estamos muy atados a ver la información espacial como polígono, línea y punto. Tenemos que dar esa transformación, tenemos que dar ese paso a trabajar con modelos conceptuales. Es un llamado que se hace a todas las entidades y que comencemos a modelar los datos de esta manera y comencemos a entenderlos y comencemos a utilizarlos e implementarlos en nuestras entidades. ¿Qué es el LADM? Entonces, el estándar del LADM es un estándar muy grande. Colombia lo que ha hecho es una particularización de ese modelo. Entonces, ha definido con esa estructura que yo les mostré ahora lo que es un modelo núcleo. Este modelo núcleo va a tener los elementos, partes interesadas, BA Unit, Survey, todos los mismos elementos los va a tener el modelo núcleo. Lo que dice la norma es
eso se puede tratar como una modularidad. Este mismo modelo yo lo puedo operar para catastro, yo lo puedo operar para el ordenamiento territorial, lo puedo operar para un sinnúmero de nodos, parques naturales, todas las entidades que quieran, digamos, ajustarse y adaptarse a la modularidad de la 19152. Entonces es muy importante que se habla de una operación basada en modelos. En ese orden de idea, entidades como la Unidad de Restitución de Tierra, la Agencia Nacional de Tierras, el DNP, el ICAD, el Catastro y todas las que mostré en principio, deberían comenzar a desarrollar sus modelos de datos en función de la 19152 como modelo núcleo. Eso es en cuanto al sistema de administración de tierras, que tiene un catastro multipropósito. Un catastro multipropósito va a tener, lógicamente, tiene que estar adaptado y ajustado a la ISO para poder hablar de una verdadera interoperabilidad con todas las demás entidades. Ese es un punto muy importante, que realmente nos hablemos, no solamente que compartamos la información, sino que realmente implementemos una verdadera infraestructura de datos espaciales que permita una operabilidad a tiempo real, haya seguridad en la toma de decisiones. Para mostrarles básicamente, ese es un proyecto que es Catastro 2014 y Catastro 2034. Son visiones que se han tenido sobre el catastro desde hace muchos años. En el año 94, eso es una agencia, es como la Federación Internacional de Geómetras o Agrimensores, en el año 94 se reúne. Es una entidad seria que se reunió y dijo, bueno, ¿qué va a pasar en el año 94? ¿Qué va a pasar hacia el año 2014? Y desarrolló una serie de visiones para lo que iba a ser el catastro y realizó una serie de, digamos, de decretos. Entre ellos decía más o menos, uno de los numerales decía que el catastro en el año 2014 debería tener toda la información previal anclada a la información jurídica de todo el país. Pues eso todavía no lo hemos conseguido, tenemos que seguir trabajando. Para darles unas cifras, aproximadamente el 28% del país no tiene formación catastral. Del siguiente porcentaje, sería como un 72%. De ese 72%, alrededor de un 60%, aún teniendo información catastral, no la tiene actualizada. O sea que no hay, digamos, un blindaje de la seguridad jurídica, y por eso es que se han desarrollado los diferentes conflictos que se han presentado en nuestro país. Tenemos que comenzar a trabajar en ello, y por eso estamos trabajando con una meta de un catastro 2034, que es una reforma catastral de innovación, digamos, que se ha venido adoptando. ¿Por qué Australia? Porque Australia ha sido un ejemplo de los catastros para el mundo. Y habla fundamentalmente de la tenencia de la tierra y gestionando de manera sostenible. ¿Qué significa esto? De que realmente estemos blindados jurídicamente frente a la documentación y la tenencia que tiene cada una de la parte interesada. Que la información sea accesible, que estén vinculados los intereses jurídicos y sociales más amplios sobre la tierra, que sea digital, tridimensional, dinámico y exacto. La última componente, que sea federado, basado en estándares comunes, significa el montaje de la CIDE. Les mencionaba antes que existe el documento COMPES 3859, que cita en un número importante de artículos, dice, vea, señores Colombia, o gobierno nacional o entidades a nivel nacional y local, desarrollen sus sistemas de información con la ISO 19152. El COMPES 3859, entonces, realmente pasamos, el catastro normalmente es conocido como impuesto, 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 impuesto. Tenemos que dar esa transformación y el catastro debe desarrollar, digamos, ya una política de operación diferentes para que las demás entidades lo vean como un ente que captura información, la publica y sea útil para la toma de decisiones. Ya no sería un uso única y exclusivamente fiscal, sino que hay que darle otro tipo de usos que realmente sirvan para, no sé, otra toma de decisiones, como es personas en vulnerabilidad cuando estén en zonas de afectación por amenaza, por remoción en masa, por deslizamientos. Una serie, el tema de amenazas, el tema ambiental, por ejemplo, las personas que están ocupando territorios dentro del Parque Farallones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas personas? ¿Hacia dónde las vamos, digamos,
a reubicar y demás. Entonces, que realmente el catastro no sea únicamente para temas fiscales. No está mal que sea fiscal porque realmente un país necesita una recolección de alguna captura de información excelente de calidad para su fisco, pero que les demos otros propósitos. La ley 1753, que es el plan de desarrollo del anterior gobierno 2014-2018, cita en artículos 104 y 105 dos elementos importantes. El 104, el gobierno nacional promoverá la implementación de un catastro multipropósito. Y el 105, para que eso realmente sea multipropósito y sea un catastro que blinde sus elementos jurídicos y físicos, les está fijando todo el tema de rectificación administrativa de área y linderos. Eso ha sido una de las inconvenientes más grandes que se han tenido, sobre todo en el área rural, ¿sí? Que el desarrollo de las tierras, la tradición que se ha tenido sobre los mismos, ha tenido problemas y conflictos entre propietarios. Entonces, está fortaleciendo estas áreas para blindar jurídicamente a todos los tenedores o poseedores de tierras. El catastro multipropósito también tiene que atacar el punto 1 del acuerdo de paz, que es la reforma rural integral. Entonces, para que exista una verdadera reforma rural integral, deben existir una política de operación especial, deben existir estándares muy bien establecidos, muy bien conceptualizados e implementados para que desarrollemos una verdadera reforma rural integral, o si no, esto que ha sido un sueño para muchos colombianos, pues realmente puede venirse abajo si no desarrollamos un papel bien elaborado por parte de todos los profesionales, no solamente de la ingeniería, de la arquitectura, sino también de otras disciplinas como la sociología, la economía, etc. Documentos en desarrollo, pues está la conceptualización y definición de especificaciones para la operación del catastro multipropósito. Ya hay un documento que ha desarrollado el Instituto Geográfico Agustín Coasi en conjunto con la Superintendencia de Notaría y Registro para el tema de definición, para el tema de corrección de cabidas y linderos, está todo el tema de circular conjunta. Y hay una serie de documentación que me parece importante, algo que en una de las exposiciones de esta mañana mencionaba, en especial el ingeniero Julián, es que define elementos de calidad. Si algo carecía un catastro, los catastros normalmente convencionales del país, es la carencia de calidad en la formación de la información. ¿Por qué? Porque normalmente las personas que en principio levantaron la información catastral del país, pues carecían de todo el concepto y el conocimiento técnico. ¿Qué tenemos hoy por hoy? Muchas veces en los catastros, simplemente unos dibujos muy esquemáticos de lo que es un predio. La pregunta sería, ¿eso realmente da seguridad jurídica de que mi predio tiene esa forma y esas coordenadas? Sí. Comenzamos a profesionalizar, como ya se ha hecho en algunos catastros, la labor del reconocedor predial, estaríamos hablando y la definición de mayores estándares de calidad a través de una documentación muy específica del IGAC, comenzamos a hablar de un levantamiento de información como debe ser. Entonces, ya nos estamos acercando a una verdadera forma de capturar información. Uno de los cambios que va a tener los catastros es, ejemplo, la descentralización en la captura de información. Únicamente, hoy por hoy los catastros tienen la labor de levantar su información e implementarla dentro de sus bases de datos. Entonces, en cierta forma los catastros están haciendo como juez y parte de la información. La idea es que desarrollemos los estándares para que ese ejercicio de levantamiento de información predial sea realmente profesionalizado y sean expertos que vayan hacia las viviendas y los predios, levanten la información y pase por un control de calidad, sea validado y sea incorporado en las bases de datos. Les digo que esto es una oportunidad muy importante para las nuevas empresas, una oportunidad muy importante para los nuevos profesionales que se quieran, digamos, meter en este mundo de hacer una labor bien hecha para la gestión predial. Finalmente, vuelvo y lo repito, esto se va a ver reflejado en una excelente toma de decisiones. Todo este tema de multipropósito va a estar anclado a la 19152 como un nodo de la IDE. Es muy importante, no nos podemos desanclar de la 19152. Y este es un ejemplo de lo que la Agencia Nacional de Implementación ha desarrollado hasta ahora.
y hemos estado ya empezando a trabajar con ellos para el Catastro Cali, es la modularidad que tiene el GRAN 19152 para únicamente la subdirección de Catastro Cali. Entonces estamos hablando de un modelo núcleo, como es la interoperabilidad entre Catastro y Registro, que ha sido muy débil. Muchas veces existen un número de predios en registro, pero no existen en Catastro, y viceversa. Los diagnósticos jurídicos, la cartografía de referencia, el tema de avalúos también es algo muy importante, blindarle el tema económico, porque en muchos sectores del país, a causa de la desactualización, tenemos unas disparidades muy fuertes entre los avalúos catastrales y los avalúos comerciales. Entonces, la modularidad a través de la ISO se debe implementar en todos los catastros. No es un proyecto, digamos, de corto plazo. En principio, el COMPES hablaba de 2016 a 2023, siendo el 2016 un año donde se implementarían unas pruebas piloto a 11 municipios, pero hacia el 2023 la idea es que los módulos estén implementados en los diferentes catastros. Es un proyecto que se está ejecutando, todavía está por madurar, todavía se le están encontrando algunos temas por corregir, pero ya tenemos un norte. Lo importante es tener un norte a dónde llegar a través de unos estándares de calidad. Este es viendo el modelo que presenté en la diapositiva anterior, ya viéndolo en un diagrama UML, cómo se presentaría. Entonces, repito la importancia de que cada uno de los profesionales aprendamos a leer ese tipo de modelos, porque la cartografía nueva se va a presentar de esta manera. Hay todo un esquema de implementación y flujo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que se está trabajando para que el flujo de trabajo tú lo puedas desarrollar en diferentes programas, no solamente programas comerciales, sino programas, hablemos de software comercial, sino software, digamos, libre. Entonces, aquí tú le puedes meter el software que tú quieras. Lo importante es que existan parámetros o formatos de intercambio. Entre ellos, para que si lo quieren explorar, un formato de intercambio que se está trabajando es el formato Interlist. Interlist es un programa que le están dando mucha fuerza para la transferencia de información. Entonces, ¿qué es lo que dice la agencia de implementación? Dice, usted levante la información con unos estándares que el IAC ha definido. Segundo, usted digitalice como quiera en el programa que quiera. Pero tercero, pásele los controles de calidad y entrégueselo a las autoridades catastrales en un formato de intercambio como lo es Interlist. Ese va a ser como el formato estándar para el intercambio de información entre los catastros y sus operadores. Y para finalizar, ¿qué se está haciendo Cali en cuanto a la subdirección de catastro, que es donde yo, digamos, estoy ahora laborando? Estamos desarrollando el nuevo sistema de información que permitirá la integración a nivel local, en principio, con las demás entidades, como lo es la Bienes Inmuebles, como lo es la Secretaría de Vivienda. Entonces, estamos implementando el programa. La idea es aplicar el estándar ISO 1952, pero hacemos un llamado a que las demás entidades que están aquí presentes, que hacen parte del gobierno local, comencemos a explorar esta opción y nos comencemos a anclar a esta misma ISO para que realmente hablemos de interoperabilidad. Se encuentra, bueno, básicamente la interrelación catastro-registro se está trabajando para poder tener la información un poco de mayor calidad, y hacia el 2021, según el plan de desarrollo, está implementado el sistema de multipropósito. Finalmente, pues quería compartirles esta frase de Einstein, que todos somos arquitectos de nuestro propio destino. Es una frase muy sencilla, pero simplemente quería decirles que tenemos la capacidad operativa, tenemos el conocimiento para desarrollar buenas políticas de operación para una excelente administración de tierras. Muchas gracias. Gracias a Giver. ¿Alguien desea hacerle alguna pregunta? ¿Ninguno? Bueno. Entonces, le hacemos entrega de la placa conmemorativa a Giver. Muchas gracias.